En aquella época, para el 1789, cuando la Revolución Francesa, Francia era el país más rico y poblado de Europa. Y fue aquí donde se inició el gran experimento de la democracia. El grito de batalla era libertad, igualdad y fraternidad. El vehículo era el socialismo. Y recordando un poco lo que pasó en la Revolución Francesa, vemos acá que el grito de batalla era la libertad. Pero vemos que esa libertad llegó más allá de la libertad. ¿Por qué razón? Porque la convirtieron en libertinaje. Ya sabemos que Francia fue conocida por su ateísmo, por su rebelión contra Dios. Fue una nación que se declaró abiertamente atea. Y en ese entonces, la sociedad estaba dividida en tres clases: la iglesia, el Estado y la nación. Y es interesante ver esta palabra: el grito de batalla era la libertad. ¿Hasta dónde llegó esa libertad? Que endiosaron a una mujer. Tomaron a una mujer y le hicieron diosa. Como rechazaron a Dios, necesitaban ahora tener otro Dios. ¿Cómo se llama la estatua que tenemos acá en Nueva York? ¿Estatua de? ¿Y de dónde surgió esta estatua? De Francia. La regaló Francia. Qué interesante. Sigamos leyendo. Dice: los Estados Unidos de América no son una democracia, es una república. Y hay una gran diferencia entre las dos. Escuchemos. Una democracia pura está basada exclusivamente sobre la mayoría, sin restricción alguna sobre lo que le está permitido a la mayoría hacer. Un excelente ejemplo de democracia es una turba que va a linchar a alguien. La mayoría quiere colgar a la persona y la minoría, a la persona a ser colgada, no quiere que sea colgada. Realizan una votación y luego cuelgan a la persona. En una democracia pura, la minoría es víctima de la mayoría. Es una democracia pura. En contraste, una república está fundada sobre un conjunto de leyes que rigen lo que la mayoría puede y no puede hacer. La ley sobre la cual está fundada la República de los Estados Unidos de América es la Constitución. Ya vamos entendiendo por qué se quiere atacar la Constitución. ¿Por qué la guerra contra la Constitución? ¿Por qué esta Constitución no le conviene al sistema? Sigamos leyendo. Por ejemplo, la Constitución dice: el Congreso no aprobará ley alguna que establezca una religión o que prohíba el ejercicio de la misma. Sabemos que lo que ellos quieren es unir la iglesia y el Estado. Por eso la Constitución hay que quitarla del medio. Hay que hacerle cambios, como este hombre que hizo ciertos cambios, entre comillas, para bien, pero ya sabemos lo que había detrás. Nos sigue diciendo. Por ejemplo, la Constitución dice: el Congreso no aprobará ley alguna que establezca una religión o que prohíba el ejercicio de la misma o que censure la libertad de expresión o la libertad de prensa o el derecho de la gente a de agravios. La primera enmienda a la Constitución, deme un segundito, o que censuren la libertad a reunirse pacíficamente y de solicitarle al gobierno una preparación de agravios. Eso nos dice la primera enmienda a la Constitución. Si el Congreso se propusiera una ley para establecer una religión nacional y todos los congresistas votaran a su favor, todavía no podría realizarse, porque la Constitución prohíbe este tipo de ley. ¿Escuchamos eso? Si el Congreso se propusiera una ley para establecer una religión nacional y todos los congresistas votaran a su favor, todavía no podrían realizarse, porque la Constitución prohíbe este tipo de ley. Por eso él ataca la Constitución.
hay que atacar la Constitución para poder culminar que ya todo este nuevo orden se dé a cabo. Hay que quitar ese principio. Mientras esté ese principio, será esa piedra de tropiezo para ellos. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6. Para que veamos qué sucede cuando se ataca la Constitución de un país. Daniel capítulo 6, versículo 1 nos dice: pareció bien a Darío. Darío era el rey de los medos y los persas. Ya sabemos que acá ya Babilonia, ese imperio, había caído. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Quiero hacer acá un pequeño comentario. Muchas personas toman a Daniel como ejemplo, muchos cristianos, para meterse a la política. Porque Daniel tuvo cargo. Le pregunto, ¿buscó Daniel ese cargo político? No. ¿Cómo llegó Daniel a adquirir ese cargo? A la fuerza. A la pura fuerza, era un esclavo. Sí. Y el Señor en su misericordia permitió eso y lo usó para que fuera testimonio a todas las naciones que siguieron. ¿O qué pensamos? Que cuando Nabucodonosor vio que estaban estos 3 jóvenes dentro del horno de fuego, que había una cuarta persona allí, fue de la nada que él conoció que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, ¿no dice la palabra? ¿O era porque ya Daniel le había testificado? Entonces vemos que ya el Señor permitió esto y Daniel se preocupó por hacer la obra que él tenía que hacer. Daniel no buscó ese cargo político. Sigamos leyendo, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta se halló en él. Entonces ya vemos acá que estos gobernadores se lo pusieron a Daniel y le hicieron la guerra. Pero estaban buscando por dónde acusar a Daniel en lo relacionado al gobierno. Pero vemos que Daniel era un hombre intachable y no pudieron culparlo. Sigamos leyendo, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con ¿qué? Con la ley de Dios. Con la constitución de su Dios. Vemos a este hombre como usado por el mismo enemigo, viendo la fidelidad de Daniel. Dijeron, vamos a atacarlo con la ley de su Dios. Para poder llegarle a él, tenemos que acudir a este método. Le pregunto, ¿se vuelve a repetir esto que pasó acá? Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Yo acá me detengo, les pregunto a mis hermanos, ¿qué tenía que ver
la ley de Dios por lo que pasaba acá. Si empezamos hablando de política, de gobernadores, de sátrapas, pero vemos que estos hombres, como no pudieron encontrar nada con qué acusar a Daniel, lo atacaron conforme a la ley de su Dios. Como vieron la integridad de Daniel, como era fiel a su Dios, entonces cuando los hombres vean que no puedan encontrar contra nosotros cómo acusarnos conforme a las leyes del gobierno, ¿a qué van a ocurrir? A la ley de Dios. Sigue diciendo, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se escondió y se metió debajo de la cama. ¿Eso dice la palabra? Y cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces vemos que la fe de Daniel no menguó conforme al edicto. No, Daniel, no vemos que ahora se asustó, que cogió temor, sino que siguió siendo fiel a su Dios. ¿Conocía Daniel al Dios a quien servía? ¿Conocemos nosotros al Dios a quien servimos? ¿Actuaremos igual como actuó Daniel cuando lleguen esas leyes que estamos esperando? Esas leyes que van a ser opresoras. Cuando ese trabajo que se le quiere hacer la Constitución se lleve a cabo o se termine ya, porque ya sabemos que ya se está obrando hace tiempo. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá. Acá me detengo. ¿Cómo se presentó a Daniel en los primeros versículos que leímos? ¿Como un cautivo? ¿Como un esclavo? Los primeros versículos que leímos, se presentó a Daniel como un jefe de Estado, como un hombre lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero ahora vemos cómo se lo denigra, ahora estos disidentes, este esclavo. Hermano, no nos sorprendamos por lo que estamos viviendo, que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Le pregunto, ¿la orden quién la dio? ¿O quién la firmó? El rey. Poder político. Poder político, poder del Estado. Y la ley era irrevocable, pero la ley era civil o era religiosa. Civil. No, religiosa. Era religiosa. Porque Daniel no podía rendir adoración a otro Dios que no fuera el rey. Vemos el mismo principio. Iglesia y Estado. Sí, Francisco. Me viene a la mente lo que pasó con Juan el Bautista, ¿verdad? Que Herodías le pone una trampa a Herodes, ¿verdad? Con su hija. Y cuando ella, después de que ella termina de danzar, le dice que le va a dar cualquier cosa hasta la mitad de su reino. Y entonces Herodías le dice a Salomé que diga, no, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y él no quería eso, pero no se pudo echar atrás.
por la presión de los gobernantes que estaban ahí. Hmm. Cómo las cosas se van repitiendo, se van Sí. repitiendo, se van repitiendo. Y muy seguramente será igual. Aunque él quiso echarse hacia atrás. Al igual que también Darío. Él quiso, más adelante, si seguimos leyendo el capítulo, vemos cómo él trató, se puso en ayuno. Hasta ayunó, porque él conocía la integridad de Daniel. Pero como era una ley que no podía ser revocada, ya no había vuelta hacia atrás. O sea, él fue engañado. Claro, fue engañado. Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, claramente la palabra nos dice que debemos someternos a las autoridades, porque fueron establecidas por Dios. Le pregunto, ¿por qué Daniel no se sometió a la autoridad si era una ley que fue firmada por la autoridad? Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Porque Nosotros debemos... Porque esa ley estaba en pugna con la ley de Dios. De Dios. Ahí está el problema. Debemos de ser obedientes a las leyes de nuestro país, en el país donde estamos viviendo. Claro que sí. Siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de nuestra conciencia, de los principios del Señor, de lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el punto, mis hermanos. ¿Quiere decir esto que debemos ser malos ciudadanos? Claro que no. El punto es que debemos primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y más si esas leyes van en contra de los principios de nuestro Señor. Miren lo que nos dice esta cita, mis hermanos. En el siglo XVII, prestemos atención. En el siglo XVII, millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualquier reunión religiosa, que no fueran las sancionadas por la iglesia. Escuchemos, solamente estos líderes podrían ir a las religiones sancionadas por la iglesia. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías buhardillas y estaciones propicias, en los bosques a medianoche, en la protectora espesura de la floresta, como en el templo hecho por Dios mismo. Aquellos esparcidos y perseguidos hijos del Señor se reunían para derramar sus almas en plegarias y alabanzas. Pero a despecho de todas estas preocupaciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía callar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Esos fueron los baluartes y gloria de esta nación. Ya vemos acá, como leímos acá, como el pueblo que quería adorar a Dios fielmente no pudo. ¿Por qué? Por la opresión. Como la iglesia controlaba el Estado, solo le quedó a ellos reunirse en cuevas. También conocemos lo que pasó con los valdenses. Todo eso se vuelve a repetir, mis hermanos. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, que fueron el baluarte y la gloria de los Estados Unidos. ¿Todavía tenemos libertad civil y religiosa? Si nos queda una mínima cosa. ¿Cómo era el título del capítulo? Ataque a la Constitución. La Constitución dice que al gobierno no le está permitido aprobar alguna ley respecto a la religión. Eso es bastante claro, ¿verdad?
Le voy a recordar esta noticia. No se la voy a presentar porque ya la vimos anteriormente. BBC News dice, cómo la mezcla de política y religión en el homenaje a Charlie Kirk nos ofrece un vistazo del futuro del movimiento MAGA. ¿Quién es el líder del movimiento MAGA? Sigo leyendo. La efervescente mezcla de política y religión, te conte que esto son noticias, ya esto lo presentamos acá. Estos son noticias. La efervescente mezcla de política y religión que marcó la ceremonia multitudinaria del domingo 21 de septiembre en memoria a Charlie, dejó en claro que el asesinato del activista conservador lo encumbró entre la derecha estadounidense. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense, afirmó en el acto el presidente Donald Trump. ¿Qué leímos anteriormente de la Constitución? Recuérdeme, por favor. No se puede, aunque todos voten en contra o a favor de establecer una ley, no se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Ya lo están presentando. Trump lanza iniciativa América Ahora para preparar el 250 aniversario del país. Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Que hace tiempo, ya desde que pasó este falso reavivamiento, él empezó con esta iniciativa para orar durante todo el año hasta llegar a celebrar el julio 4, la próxima constitución, que se celebra el 250 aniversario. Vuelvo y leo la última parte que leímos. La Constitución dice que al gobierno no le está permitido aprobar alguna ley respecto a religión. Entonces vemos acá que ya Donald Trump esa ley, ¿qué la hizo? Está postulando. ¿Sí? Está postulando ya sea una enmienda o en último caso pasarle por encima de la Constitución. Sí, está trabajando en eso. Pero eso es algo bonito. Exactamente. Es algo bonito. Sí. Ya vemos cuál es la excusa, lo que pasó con Charlie. Y recordemos también el llamado que se dio a que se invitara a más familias a que se unieran a la oración. O sea, ahí vemos también un ecumenismo. Sí, Francisco. Ok. Sigamos leyendo. Dice, la Constitución dice que al gobierno no le está permitido aprobar alguna ley respecto a la religión. Durante los siglos del oscurantismo, más de 150 millones de cristianos fueron ejecutados porque no aceptaban la religión universal de la época. Lo mismo ocurrirá en Estados Unidos si esto fuera una democracia pura. No puede encontrarse la palabra democracia en la Constitución o en la Declaración de Independencia o en cualquiera de las constituciones estatales. Muchos de los fundadores de los Estados Unidos trataron de advertir acerca de los peligros de una democracia pura. Recordemos lo que vimos, el ejemplo, que en la democracia pura, la mayoría tiene poder sobre la minoría. Le pregunto, cuando se pongan estas leyes en marcha, que ya vemos que esta nación de protestantes solo le queda el nombre, de 9 jueces ya la mayoría son católicos. Cuando se pongan esas leyes que vayan en contra de nuestra conciencia, ¿quién tendrá la razón? Mayoría. La mayoría. ¿Y qué va a pasar con la minoría? Consecuencias. Persecución. Las democracias siempre han sido espectáculos de levantamientos y contenciones. Siempre han sido incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad. Y en general han sido de tan corta duración como ha sido violenta su muerte. Recuerde, la democracia nunca perdura mucho. Pronto se agota y se suicida. Nunca ha habido una democracia que no se suicidara. Si Estados Unidos hubiera sido establecido como una democracia pura, habría dejado de existir hace mucho tiempo. O sea, el ejemplo está ahí, el ejemplo está Francia. Francia fue un suicidio, pero era a alta velocidad. Los que iniciaron eso, ellos mismos fueron ejecutados por sus propios compañeros. Uh-huh.
nos sigue diciendo, lo que aprendimos hoy del estudio de la Gran Revolución Francesa es que la fuente y origen de todas las actuales concepciones comunistas, anárquicas y socialistas. Hasta ahora el socialismo moderno no le ha agregado absolutamente nada a las ideas que estaban circulando entre los franceses entre el año 1789 y 1794. El socialismo moderno tan solo ha sistematizado aquellas ideas y encontrado argumentos a su favor. Nos dice acá la última página que vamos a ver por hoy. Nos dice, la Revolución Francesa fue una fuente para las concepciones comunistas, anárquicas y socialistas. Conceptos que cuando se ejecutaron resultaron en la necesidad de instalar sistemas de drenaje para evacuar los torrentes de sangre que fluían de las guillotinas francesas. Estos mismos conceptos, aplicados durante el siglo XX, resultaron en la muerte de más de 100 millones de seres humanos. Hay mucho por aprender de la Gran Revolución. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley. La anarquía trata de desaparecer toda ley. O sea, por si alguien no lo ha visto, ¿verdad? Esta anarquía primero va a querer, ¿verdad?, pasarle por encima, atropellar la constitución de este país que fue influenciada por el Señor, para después continuar y pasarle también por encima a la ley del Altísimo. Recordando la Revolución Francesa, se declararon una nación atea, quisieron sacar a Dios de sus vidas, levantan a una mujer como la sin diosa, pero lo que me llama la atención es que atacaron la semana. ¿Qué hizo Francia con la semana de 7 días? Como lo que se vivía ahora era la sodomía, el desorden, la corrupción total. La semana la pusieron de 10 días. ¿Por qué razón? Porque el fin de semana, digamos bien el sábado y domingo para ellos, no era suficiente para ellos, para sus goces, para sus fiestas. Y como recordemos que hay un mandamiento que dice, acuérdate del sábado, que muestra a Dios como creador, que es lo que no se entiende hoy día, que cuando hablamos del cuarto mandamiento no es solamente por el día de descanso, sino que nos muestra allí a nuestro creador. Y como Francia se declaró atea, dijeron, no, tenemos que cambiar la semana. Porque la semana es un principio que muestra a Dios cada semana, cada sábado se repite el ciclo. Entonces añadieron la semana. ¿Y qué pasó con el país? Se volvió un desastre. Su primer hijo o su primera hija, Rusia, ¿verdad? Del socialismo, Rusia, del marxismo. También intentó hacer lo mismo. Rusia en la historia también se marcó con esa semana de 10 días. Igualmente fracasó. Fracasó. Sigamos leyendo. Vuelvo y repito. Al mismo tiempo, la anarquía ausencia de ley, no quiere nada de ley, trata de hacer desaparecer toda ley. ¿Y sabe algo, Francisco? Tristemente también el mundo cristiano de hoy día son anárquicos. Porque ya la ley de Dios ya no más. O sea, los países tienen sus leyes, tienen su constitución. Y el rey del universo no tiene constitución. Qué locura. Y este es el mundo en el cual estamos viviendo. En los salmos, repetidamente, ¿verdad? se le da el título del juez de toda la tierra, ¿verdad? Al rey del universo se le da el título juez de toda la tierra. Y siendo juez, es un juez sin ley, ¿verdad? Es el engaño, la ceguedad, el desconocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad. Pero el cristianismo hoy, ¿verdad?, celebra de una forma totalmente oscurecida la gracia de Dios, pero no tiene ni verdad, ni mucho menos libertad, porque si lo conoceréis a Él, Él ciertamente os hará libres. ¿Os hará libres de qué?
de Satanás. Y ese es el principal, el primero que se rebeló contra la ley de Dios. Sigamos leyendo. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienen a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Los principios de democracia o gobierno de la turba ha llenado este mundo con sangre. Thaddeus Stevens fue el promotor principal para traer los ideales de la Revolución Francesa a Estados Unidos, bajo el disfraz de brindar libertad a los ultrajados esclavos. Vimos ahora que lo que empezamos leyendo no era como se nos estaba pintando. O sea que a través de este hombre, los jesuitas, empezaron a hacer esos cambios en la Constitución. Y por último nos dice, como hemos visto, las ideas de Karl Marx no eran nuevas. Él sencillamente tomó las ideas de los jesuitas y Adam y las codificó en el manifiesto comunista. Esta fue la primera parte, mis hermanos, de este capítulo número 4. Vemos cómo este hombre, usado por los jesuitas, cómo fue introducido para empezar a hacer esos cambios desde muy temprano a la Constitución. Recordemos que Roma trabaja lenta, pero segura. Los cambios no van a ser así de la noche a la mañana. Todo va a ser gradual. Sí, Francisco. En los días de hoy, como podemos ver, ¿verdad? Como una persona que sin ningún tipo de preparación, de conocimiento legislativo, de negociar, llegó a ser presidente de un país, ¿verdad? Y está en este momento haciendo lo mismo. Quiere usar la masa ignorante, a la cual se tomaron 20 años para crear una generación de gente totalmente ignorante, sin valores, sin ningún tipo de conocimiento técnico ni laboral, ¿verdad? Entonces ahora los quiere mandar adelante a que lo defiendan a él y entreguen su sangre, supuestamente por la patria, que fue algo todo bien montado. Y nos venimos para New York. ¿Y quién permite que un extranjero? ¿Por qué permite que un extranjero? ¿Por qué le dan el respaldo a un extranjero, un partido político, para que llegue a ser el líder de una de las metrópolis más importantes del mundo? La gente sigue dormida, no entiende nada de lo que está pasando. O sea, se repite todos los días la historia, todos los días se repite la historia. Pero como digo, como siempre, pero como la máquina de Satanás, el entretenimiento, es una de las máquinas más poderosas para tener la gente en ignorancia. Sigue funcionando, sigue funcionando hasta el día de hoy. Amén, así es. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración para cerrar con la primera parte del estudio. Amante Padre Celestial, mi Dios, seguimos dándote gracias porque nos sigue permitiendo, Señor, conocer esta realidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque con estos estudios seguimos despertando. Yo sé que muchos también siguen despertando, mi Dios. Ayúdenos a que esto nos siga ayudando a mirar hacia el cielo, Señor, y ver que nuestra redención está muy cerca, Padre amado. Aunque el enemigo esté avanzando con su agenda, Señor, también la suya también va en cumplimiento, mi Dios. Y allí es donde sí se va a instalar el nuevo y verdadero orden mundial, Señor. No este falso que estamos viviendo. Gracias, mi Dios. Gracias por todo. Siga quedándote con nosotros, Padre amado, y acompáñanos hoy y siempre. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén, mi Dios. Amén.